Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con el tema. Tenemos que empezar a desarrollar circuitos eléctricos. Eh, para poder desarrollar este tema, tenemos que considerar un nuevo elemento de circuito, al igual de que hicimos con capacitores. Al estudiar la capacidad eléctrica, su aplicación tecnológica generó un dispositivo o definió un dispositivo llamado capacitor o condensador. Y ahora con el fenómeno de resistencia eléctrica y resistividad también puede definir en su aplicación tecnológica un nuevo dispositivo de circuito llamado resistencia eléctrica. Este elemento, como su nombre lo indica y sugiere, tenderá a contener, a limitar la circulación de corriente a través de un circuito eléctrico. Bueno, como todo elemento de circuito es susceptible de ser conectado en serie o en paralelo, lo mismo que vimos en el caso de capacitores eléctricos. Y, y entonces nuestro estudio, antes de pasar a estudiar el circuito en general, va a ser cómo calcular las resistencias equivalentes. Es decir, cuando tenemos un conexionado de resistencias que podrían ser en serie y en paralelo, lo mismo que en el capacitor, tenemos que obtener las fórmulas que nos van a permitir obtener los valores del equivalente en cada uno de los conexionados. Entonces, para refrescar ideas, elementos conectados en serie tienen esta topología, es decir, están conectados sucesivamente a través de puntos de conexión o nodos eléctricos. Y los elementos en paralelo están conectados de esta manera, donde los tres elementos, en este caso de la figura, conectados en paralelo, comparten los nodos de conexión. Bueno, perfecto. Entonces, con esa idea vamos a empezar a estudiar las resistencias, la conexión en serie de resistencia. Entonces, volvamos a este dibujito de acá, donde vemos que, como habíamos dicho, las resistencias están conectadas en forma sucesiva a través de nodos de conexión, y donde la corriente eléctrica va a entrar por el nodo A todo el conexionado, va a pasar sucesivamente a través de los distintos elementos conectados en serie y va a salir en definitiva por el nodo B. Hay que recordar que la resistencia eléctrica, como habíamos visto en el tema anterior, es un flujo de carga. Y el nodo eléctrico es simplemente un punto de conexión, un punto donde confluyen dos o más elementos. Por lo tanto, es un elemento pasivo. Es decir, ¿qué queremos significar con esto? Que en un nodo no puede haber ni destrucción ni generación de carga eléctrica. Es decir, se cumple el principio de conservación de la carga eléctrica. Por lo tanto, toda la carga, toda la corriente que está entrando en el nudo A tiene que salir por el nudo X, y toda la corriente que está entrando en el resistor 2 a través del nudo X tiene que salir por el Y, y igual toda la corriente, toda la carga que llega al nudo I al entrar al elemento R3 tiene que salir por el B. Por lo tanto, lo que podemos concluir de todo este análisis es que la corriente eléctrica en cada uno de los elementos que están conectados en serie va a ser la misma. Con esto en mente, entonces, planteamos la ley de Kirchhoff para cada uno de los elementos. Es decir, cuando la corriente pase a través de la resistencia R1 va a producirse una caída de potencial dado por la ley de Ohm, lo mismo en 2 y lo mismo en 3. Los valores de estas caídas de potencial es esta expresión que tenemos acá. Como la corriente es la misma en los tres elementos, entonces cuando obtengamos la diferencia de potencial total en todo el conexionado en serie, es decir, entre el nudo A y el nudo B, esto estará dado por la suma de las caídas de potencial en cada uno de los elementos que constituyen ese conexionado. Reemplazando la expresión que teníamos arriba, llegamos a esta expresión de acá, y entonces lo que podemos observar es que el cociente entre tensión y corriente
caída de tensión entre el nodo A y el nodo B, dividido la corriente total, esto por ley de Ohm me da una resistencia, que es igual a la suma de los elementos, de los valores óhmicos de cada una de las resistencias conectadas en el conexionado en serie. Eso es el valor de la resistencia equivalente. Entonces esto se puede generalizar diciendo que la resistencia equivalente de cualquier número de resistores que estén constituyendo ese conexionado en serie es igual a la suma de cada una de las resistencias individuales. Y entonces obtener como corolario esto que está acá. La resistencia equivalente siempre va a ser mayor que cualquiera de los valores óhmicos de las resistencias conectadas, que las resistencias individuales conectadas en la serie. Para la conexión en paralelo, lo que hay que observar es que la corriente ataca todo el conjunto de conexionado, entrando por el nodo A y saliendo por el nodo B. Otra vez, el principio de conservación de carga me pide que toda la corriente que entre en A tiene que salir en B. Pero es más todavía. Toda la corriente que entra en A tiene que salir de A. Entonces, la corriente que entra en este conexionado en paralelo por el nodo A es una sola corriente llamada I. Pero al salir del nodo A tiene que dividirse, tiene que fraccionarse por cada una de las resistencias que conforman el conexionado en paralelo. Es decir, acá tendremos una corriente I sub 1, una corriente I sub 2 y una corriente I sub 3. Cada una de estas corrientes va a tener distintos valores dependiendo de los valores de resistencia del elemento 1, del elemento 2 y del elemento 3. Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Decíamos, lo que tenemos acá es lo siguiente. Podemos decir que... Entonces, decíamos, lo que tenemos acá es que la corriente total que ingresa al nodo A es igual a todas las corrientes que están saliendo de ese nodo. Ahí tenemos una regla, digamos, para el conexionado de resistencias en paralelo. Y además hay que notar que la caída de potencial en la resistencia R1, en la resistencia R2 y en la R3 va a ser exactamente igual, debido al tipo de conexión, que la diferencia de potencial que podemos encontrar entre el punto A y el punto B. Entonces, con estas características en mente, podemos decir que en las resistencias conectadas en paralelo, la corriente que ingresa a un nodo es igual a la suma de las corrientes que están saliendo de él. Los valores de cada una de las corrientes que pasan por las resistencias del conexionado, respondiendo a la ley de Ohm, toman esta expresión, reemplazando acá, obtenemos esta fórmula general. Si nosotros vemos, al pasar la diferencia de potencial entre el nodo A y B dividiendo, lo que nos queda es que intensidad de corriente dividido diferencia de potencial, eso tiene dimensiones de inversa de resistencia, 1 sobre la resistencia, que es igual a la suma de las inversas de cada una de las resistencias individuales. Eso es el valor, o eso nos da el valor de la resistencia equivalente para un conexionado en paralelo. Y entonces, generalizar diciendo que para cualquier, ¿cómo es? Cualquier cantidad de elementos conectados en paralelo,
la recíproca de la resistencia equivalente es igual a la suma de las recíprocas de las resistencias individuales que conforman el conexionado. Y como corolario, obtener que la resistencia equivalente es siempre menor que la menor de las resistencias individuales que conforman el conexionado en paralelo. Muy bien, una mención especial para la formulita de dos resistencias conectadas en paralelo. Se puede utilizar esta fórmula, muy fácil de recordar y de aplicar, pero ya para 3 o más elementos ya no es conveniente. Bueno, acá tenemos un listado de ideas o de la metodología, digamos, de la estrategia que se sugiere seguir para poder resolver problemas que involucren conexionados en serie y en paralelo, o más general, una combinación de esos dos conexionados. Así que esta metodología, esta estrategia es la que vamos a seguir cada vez que resolvamos un problema que involucre conexiones. Y acá tenemos justamente un problema, y va a mostrar cualitativamente cuál es la forma de pensar la resolución. El problema podría decir, por ejemplo, que tenemos una fuente de alimentación de 18 voltios, ideal, no hay resistencia interna, y que además tiene externa a la fuente una conexión de una resistencia de 4 ohm, que a su vez está en serie con el paralelo conformado por una resistencia de 6 ohm y una resistencia de 3 ohm. Muy bien, lo primero que hay que hacer, después de haber hecho un esquema claro y sencillo del problema, es encontrar la resistencia equivalente. Y entonces, lo primero que hacemos es reducir el paralelo a su resistencia equivalente. Si aplicamos la formulita, vamos a obtener este valor de acá, es decir, la suma de las inversas de 6 ohm y de 3 ohm me da un medio, que en definitiva me da una resistencia equivalente de 2 ohm. Después lo que tenemos es el paralelo de estas dos resistencias. La suma me da una resistencia efectiva de 6 ohm. Entonces, en esta situación ya estamos en condiciones de calcular la corriente total que va a entregar la fuente al circuito. El cociente entre 18 voltios y 6 ohm me da 3 amperes. Esa es la corriente total que la fuente de alimentación está en condiciones de entregarle al circuito. Después, digamos por las características particulares del problema, está pidiendo calcular, además de lo hecho, está pidiendo calcular la caída de potencial entre el nodo A y el nodo C, y el nodo C y el nodo B. Bueno, directamente aplicando ley de Ohm, 3 amperes por 4 ohm son 12 voltios, 3 amperes por 2 ohm son 6 voltios. Hay que observar que estas dos resistencias están conectadas en serie, por lo tanto son atacadas por la misma corriente. Incluso ya en este punto podemos corroborar que se están cumpliendo, digamos que la tensión, la energía total que aplica la fuente de alimentación es igual a la energía consumida en la resistencia de 4 y en el equivalente de 2, 12 más 6 es 18 voltios. Pero el problema pide además calcular las corrientes que pasan por cada una de las resistencias. Entonces desdoblamos este equivalente en su paralelo. Esta caída de tensión entre el punto C y el punto B es común para la resistencia de 6 y para la de 3, puesto que están conectadas en paralelo, y entonces 6 voltios sobre 6 ohm me da 1 ampere, y 6 voltios sobre 3 ohm me da 2 amperes. 1 ampere más 2 amperes, que son las corrientes que salen del nodo C, es igual a 3 amperes, que es la corriente que entra al nodo C. Muy bien, con esto entonces, acá tenemos los cálculos, podemos seguirlo fácilmente. Una cosa interesante y que siempre es útil calcular son las potencias. Recordar que la potencia tiene en cuenta la producción de energía, es decir, tanto la
el ritmo, la variación de energía entregada por la fuente al circuito, o bien el ritmo con que se consume energía por los elementos resistivos. Las fórmulas para calcular la potencia ya la habíamos visto, es el producto de la tensión por la intensidad, pero también podríamos obtener como fórmulas alternativas estas dos de acá, I cuadrado por R o B cuadrado dividido R nos da la potencia, repito, o consumida o entregada, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que estemos calculando. Y entonces, bueno, acá completamos el cálculo de esta manera, como está mostrado acá. Bueno, son ejemplos muy sencillos, numeritos muy fáciles de obtener, matemática muy elemental, no creo que tengan problema. Muy bien, con esto entonces terminamos la primera parte del tema.